Mateo necesita aprender. Mi esposo Javier lo dijo con tanta calma, como si estuviera discutiendo el clima. Estábamos sentados en la sala después de la cena. Mateo estaba en su cuarto estudiando. Yo tengo 62 años. Javier tiene 65. Llevamos 15 años casados. Mateo es mi hijo de un matrimonio anterior. Tiene 20 años. Javier es su padrastro desde que Mateo tenía 5 años. ¿Aprender qué?, pregunté. Sobre sexualidad, sobre cómo funciona. Y nosotros, como sus padres, debemos enseñarle. Prácticamente. El mundo dejó de girar. ¿Qué estás diciendo exactamente? Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos completamente serios, sin vergüenza, sin duda. Que tú y yo debemos tener relaciones sexuales con Mateo, para enseñarle, para educarlo adecuadamente. No podía respirar, no podía procesar las palabras. Mi padre me enseñó así cuando yo tenía su edad, continuó Javier con voz tranquila. Es una tradición en mi familia. Los padres enseñan a los hijos. Es la forma correcta. En ese momento entendí algo terrible. Había estado casada durante 15 años con un hombre que planeaba cometer incesto con mi hijo, y lo llamaba educación. Necesito explicarles cómo llegué aquí, cómo una mujer de 62 años termina huyendo en medio de la noche con su hijo adulto. Esta es una de las historias más perturbadoras que voy a contar, porque es sobre incesto planeado, sobre grooming disfrazado de educación y sobre romper un ciclo de abuso generacional. Si creen que compartir esta historia puede proteger a otros, por favor den like y suscríbanse a Relatos de Abuelas. Me llamo Laura, tengo 62 años y vivo en Querétaro, México. O vivía, porque después de esa noche, mi vida cambió completamente. Mi historia comienza hace 40 años. Me casé joven, a los 22, con un hombre llamado Roberto. Mateo nació cuando yo tenía 25. Roberto y yo nos divorciamos cuando Mateo tenía 5 años. Diferencias irreconciliables. Me quedé sola criando a Mateo. Trabajé como contadora en una empresa pequeña. Fue difícil, pero lo manejamos. Cuando Mateo tenía 5 años y yo tenía 47, conocí a Javier en el trabajo. Él tenía 50 años. Era contador senior en la misma empresa, viudo, sin hijos propios. Su esposa había muerto de cáncer 3 años antes. Javier era amable, paciente, bueno con Mateo. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos. Yo tenía 49, él 52. Mateo tenía 7. Los primeros años fueron buenos. Javier trataba a Mateo como su propio hijo. O eso pensé. Lo ayudaba con la tarea. Iban juntos a partidos de fútbol. Hablaban de cosas de hombres. Yo pensaba, qué suerte tengo. Un buen hombre que ama a mi hijo como propio. No sabía que Javier estaba preparando, esperando. Mateo creció. Adolescencia normal, universidad. Ahora tiene 20 años y estudia ingeniería. Todavía vive con nosotros para ahorrar dinero. Es un buen chico, tímido, estudioso, no tiene novia. Nunca ha tenido novia que yo sepa. Y esa noche, hace 2 días, Javier lo mencionó. Mateo no tiene experiencia con mujeres, dijo Javier durante la cena. Solo nosotros dos. Mateo había salido con amigos. Es normal a su edad, ya conocerá a alguien. Oh, dijo Javier con una sonrisa extraña. Podríamos ayudarlo. ¿Ayudarlo cómo? Ya verás, cuando llegue el momento correcto. No entendí entonces, pero debí haber prestado atención. 2 noches después, hace 2 días, Javier finalmente me explicó su plan. Estás proponiendo incesto. Le dije a Javier cuando finalmente pude hablar. Estás proponiendo que nosotros tengamos relaciones sexuales con mi hijo, con nuestro hijo, me corrigió. Yo lo he criado durante 15 años, soy su padre, eres su padrastro, y eso sigue siendo incesto. Técnicamente no, argumentó Javier con calma perturbadora. Mateo y yo no compartimos sangre, y Mateo es adulto, tiene 20 años, no es un niño.
Eso no lo hace correcto. Es educación, Laura. Mi padre me enseñó cuando yo tenía 18 años. Mi madre participó también y fue esclarecedor. Aprendí de la mejor manera posible. Sentí náusea. Tu padre te violó. No fue violación, fue educación sexual práctica y funcionó. Mira qué buen esposo soy, qué buen amante. Estás enfermo. Estoy educado, insistió. Y ahora es nuestro turno de educar a Mateo, antes de que aprenda mal de pornografía o de chicas inexpertas. No, Laura, piénsalo. Mateo es tímido, torpe con las mujeres. ¿No sería mejor que aprendiera de nosotros? ¿De personas que lo aman y quieren lo mejor para él? No, solo piénsalo. No tiene que ser inmediatamente. Podemos prepararlo, poco a poco, hacerlo cómodo con la idea. No, me levanté del sofá. No voy a pensarlo. Y no vas a preparar a mi hijo para nada. Nuestro hijo. Mi hijo. Y no voy a dejar que lo toques. Javier se puso de pie también. Su cara cambió. Ya no era el hombre amable que conocía. Era algo frío, calculador. Entonces tenemos un problema, dijo, porque yo ya decidí que voy a educarlo, con o sin tu ayuda. Mi sangre se congeló. ¿Qué? He esperado 15 años, Laura. 15 años criándolo, esperando que fuera adulto, esperando el momento correcto. No voy a detenerme ahora. Si lo tocas, llamo a la policía. ¿Y les dices qué? ¿Que tu esposo quiere educar a tu hijo adulto? ¿Que Mateo, un hombre de 20 años, va a aprender sobre sexualidad? No hay crimen en intención. Hay crimen en incesto. Solo si pasa, y tú puedes evitar que sea traumático, si participas. Si lo hacemos juntos, Mateo lo verá como amor, como educación familiar. Pero si lo hago solo, bueno, eso podría ser más confuso para él. Entendí la amenaza. Estaba diciendo, ayúdame a violarlo, o lo violaré solo y será peor. Vete, le dije con voz temblorosa. Sal de esta casa, ahora. Es mi casa también. Me importa un carajo. Vete o llamo a la policía. Javier me miró durante un largo momento. Después sonrió. Esa sonrisa me heló hasta los huesos. Está bien, me iré por esta noche, a un hotel, para que puedas pensar con claridad. Pero mañana vuelvo, y vamos a tener esta conversación de nuevo. Y tú vas a entender que esto es lo mejor para Mateo. Tomó sus llaves y salió. La puerta se cerró, y yo me derrumbé en el sofá, temblando. Cuando alguien propone lastimar a tu hijo, no hay tiempo para pensar. Y solo hay tiempo para actuar. Si esta historia les está mostrando la importancia de la acción inmediata, déjenme un comentario. Después de que Javier se fue, me quedé sentada durante 10 minutos, en shock, procesando. Mi esposo de 15 años había planeado violar a mi hijo, y lo había llamado educación, y lo había presentado como si yo debiera estar agradecida, como si estuviera haciendo un favor. Después pensé, ¿qué dijo exactamente? He esperado 15 años. 15 años. Desde que Mateo tenía 5 años. Javier me había conocido, me había cortejado, se había casado conmigo, todo para tener acceso a Mateo. Los últimos 15 años habían sido una mentira, un plan a largo plazo para grooming. Sentí náusea. Corrí al baño, vomité. Cuando salí, Mateo estaba en casa. Acababa de llegar. «Mamá, ¿estás bien?» Lo miré. Mi hijo de 20 años, alto, delgado, inocente, sin idea de lo que su padrastro había planeado. «Mateo, empaca una maleta. Ahora». «¿Qué?» «Oh, ¿por qué? Nos vamos. Esta noche. Ahora». «¿A dónde? ¿Qué pasó?» «No puedo explicar ahora. Solo confía en mí. Empaca ropa para una semana. Tus documentos importantes, tu laptop, lo que necesites». «Pero mamá». «Ahora, Mateo». Nunca le había gritado así. Se asustó, pero obedeció. Fui a mi cuarto. Empaqué mi propia maleta. Tomé documentos importantes, actas de nacimiento, pasaportes, papeles del divorcio con Roberto, papeles del matrimonio con Javier. Tomé mi joyería, no mucha, pero algo de valor. Tomé el efectivo que guardaba en casa.
unos 10,000 pesos. Revisé la cuenta bancaria en mi teléfono. Teníamos cuenta conjunta, Javier y yo. Había 150,000 pesos. Era dinero de ambos, ahorros de años. Transferí 75,000 a mi cuenta personal, la mitad, lo que me correspondía. 20 minutos después, Mateo y yo estábamos en mi carro, con 2 maletas cada uno, dejando atrás la casa donde habíamos vivido durante 15 años. Mamá, ¿qué está pasando?, te preguntó Mateo mientras manejaba. Javier dijo algo horrible esta noche, algo que me hizo darme cuenta de que no estamos seguros con él. ¿Qué dijo? No puedo decírtelo ahora. Es demasiado perturbador. Pero confía en mí. Tenía que sacarte de esa casa. ¿A dónde vamos? A un hotel por ahora. Mañana buscaremos algo más permanente. Manejé a un hotel barato en el otro lado de la ciudad. Pagué por 3 noches, 2 habitaciones conectadas. Cuando estuvimos seguros adentro con la puerta cerrada, finalmente pude respirar. Mamá, me estás asustando, dijo Mateo. ¿Qué dijo Javier? Me senté en la cama. Mateo se sentó frente a mí. Mateo, esto va a ser difícil de escuchar. Está bien, dime. Javier propuso que él y yo que te enseñáramos sobre sexualidad, prácticamente, que tuviéramos relaciones sexuales contigo para educarte. Mateo se puso pálido. ¿Qué? Dijo que era tradición familiar, que su padre le enseñó así y que ahora era nuestro turno de enseñarte a ti. Eso es incesto, abuso, grooming, sí. ¿Y tú? Por supuesto que dije no. ¿Cómo puedes preguntar eso? Lo siento, es que no puedo creer que Javier dijera eso. Yo tampoco podía, pero lo dijo. Y cuando le dije que no, me amenazó. Dijo que iba a hacerlo de todos modos, con o sin mi ayuda. Mateo empezó a temblar. No lo sé, pero no iba a esperar para averiguarlo. A veces huir es la única opción. Cuando alguien amenaza a tu hijo, no hay diálogo, solo hay escape. En la siguiente parte les cuento cómo denunciamos a Javier y descubrimos que esto era un patrón generacional. Suscríbanse a Relatos de Abuelas. Esa noche ninguno de los dos durmió. Mateo estaba en shock, procesando. Yo estaba planeando. A las 6 de la mañana llamé a mi trabajo. Dije que tenía una emergencia familiar, que necesitaba una semana. A las 8 de la mañana, busqué en Google cómo denunciar grooming en Querétaro. Encontré el número de la Fiscalía Especializada. Llamé. Buenos días. Necesito denunciar que mi esposo planea cometer incesto con mi hijo. ¿El hijo es menor de edad? No, tiene 20 años. Entonces, técnicamente, no es un crimen hasta que pase algo. Pero él me dijo que lo va a hacer. ¿Eso no es suficiente? Venga a la oficina. Traiga a su hijo. Vamos a tomar su declaración. A las 10 de la mañana, Mateo y yo estábamos en la fiscalía. Un agente nos recibió. Se llamaba licenciada Ramírez. Cuénteme qué pasó, dijo, y le conté todo. Cada palabra de la conversación con Javier, su plan, su amenaza, su confesión sobre su propio padre. Mateo confirmó que Javier nunca lo había tocado inapropiadamente, pero que ahora, mirando atrás, había comportamientos extraños, comentarios sobre su cuerpo, preguntas sobre su vida sexual, cosas que en el momento parecían paternales, pero ahora parecían en preparación. La licenciada Ramírez tomaba notas. Esto es complicado, dijo finalmente. Técnicamente su esposo no ha cometido un crimen todavía, solo ha expresado intención. Entonces no pueden hacer nada. No dije eso. Podemos investigar, podemos hablar con él. Y basados en lo que usted me cuenta sobre su propio padre, hay posibilidad de que su esposo sea víctima de abuso que ahora quiere perpetuar. Eso es un patrón que reconocemos. Y si podemos probar que su esposo planea cometer incesto, que está haciendo grooming, podemos arrestarlo por intento. No será mucho tiempo, pero será algo, y tendrán orden de restricción. ¿Qué necesitan? Necesitamos que su esposo admita su plan, grabado,
¿Puede hacer eso? Miré a Mateo. Él me miró de vuelta, ambos aterrorizados. ¿Quiere que vuelva y le pregunte sobre su plan y lo grabe? Sí, es la única forma de tener evidencia. ¿Y si se pone violento? Entonces llame al 911 inmediatamente. No era un buen plan, pero era el único que teníamos. Volví a casa al día siguiente, sola, con mi teléfono configurado para grabar audio en mi bolsillo. Mateo se quedó en el hotel. No quería que estuviera cerca de Javier. La licenciada Ramírez me había dado instrucciones claras. Haga que hable, que explique su plan, que admita lo que su padre le hizo. Entre más detalles, mejor. También me dio un número de emergencia. Si en cualquier momento se siente en peligro, presione este botón. Enviará su ubicación a la policía inmediatamente. Javier estaba en casa cuando llegué, sentado en la sala como si nada hubiera pasado. Laura, dijo con sonrisa. Sabía que volverías. ¿Dónde está Mateo? Con un amigo. Necesitábamos espacio. Entiendo. ¿Tuviste tiempo para pensar en lo que hablamos? Respiré profundo. Presioné el botón de grabar en mi bolsillo. Sí, pero necesito entender mejor. ¿Cómo funcionó exactamente con tu padre? ¿Cómo te enseñó? Javier se iluminó, como si le hubiera preguntado sobre su pasatiempo favorito. Tenía 18 años, empezó. Un día mi padre me sentó y me dijo, Javier, es hora de que aprendas a ser hombre. Tu madre y yo vamos a enseñarte. Al principio no entendí, pero esa noche vinieron a mi cuarto juntos. Sentí náusea, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y qué pasó? Mi madre se acostó conmigo primero. Mi padre observaba, me enseñaba qué hacer, cómo tocar, cómo moverme. Después mi padre también participó para enseñarme sobre diferentes experiencias. Te obligaron. No fue obligación, fue educación. Sí, al principio estaba confundido, asustado, pero mi padre me explicó. Esto es lo que hacen las familias que realmente se aman, las familias que quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cuántas veces pasó? Durante 6 meses, 2, 3 veces por semana. No, hasta que mi padre decidió que ya estaba educado. Después me ayudaron a encontrar novia, y yo sabía exactamente qué hacer, gracias a ellos. ¿Nunca pensaste que estaba mal? ¿Mal? No, era amor, era cuidado. Mis padres se sacrificaron para enseñarme. Javier, dije cuidadosamente, lo que tu padre te hizo fue abuso, fue violación. No, dijo firmemente, fue educación y funcionó. Mira qué buen esposo soy, qué buen padre para Mateo. Padrastro, padre, lo he criado 15 años. Y ahora es mi turno de educarlo como mi padre me educó a mí. Describe exactamente qué planeas hacer. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con lo que él pensaba era amor paternal, pero yo veía locura. Primero, necesitamos prepararlo mentalmente, hablar con él sobre sexualidad, hacerlo cómodo con el tema. Después, tú comenzarías. Como su madre, serías la más apropiada para su primera experiencia. Yo estaría presente, guiando, enseñando, y después yo también participaría. Ni para enseñarle sobre diversidad de experiencias. ¿Y si él dice no? No dirá no, porque lo presentaremos correctamente, como amor, como educación, como lo que hacen las familias especiales. ¿Y si dice no, de todos modos? Javier hizo una pausa. Entonces tendríamos que ser más persuasivos, por su propio bien. A veces los hijos no saben lo que necesitan, y los padres deben actuar de todos modos. Ahí estaba, la admisión de que forzaría a Mateo si fuera necesario. ¿Cuándo planeas empezar? Pronto, esta semana tal vez. Mientras aún vive aquí, antes de que se mude o consiga novia, tenemos una ventana de oportunidad. ¿Y si yo no participo? Su cara se puso seria. Laura, necesito tu ayuda, pero si no la tengo, seguiré adelante de todos modos, porque esto es demasiado importante. Mateo necesita esta educación, y yo se la voy a dar, con o sin ti. Tuve suficiente, más que suficiente. Entiendo, dije levantándome.
Necesito ir al baño. En el baño saqué mi teléfono. Detuve la grabación. La envié inmediatamente a la licenciada Ramírez con mensaje. Lo tengo. Ella respondió en segundos. Policía en camino. Salga de la casa. Ahora. Salí del baño. Javier estaba de pie en la sala mirando su teléfono. Tengo que ir al hotel, le dije, a buscar a Mateo para que podamos hablar los tres. Buena idea. Ve, tráelo. Podemos empezar hoy. Salí de la casa. Caminé hacia mi carro, con piernas temblorosas. Con corazón acelerado. Arranqué. Manejé una cuadra y entonces vi las patrullas. 3. Dirigiéndose hacia mi casa. Me orillé. Vi por el espejo retrovisor. Las patrullas se detuvieron frente a mi casa. Oficiales salieron. Tocaron la puerta. Javier abrió. Sorprendido. Lo arrestaron ahí mismo. Esposado. Metido en la patrulla. Y yo lloré. De alivio. De horror. De todo. Obtener evidencia contra un depredador es aterrador. Pero es necesario. Si conocen a alguien en situación similar, y sepan que la policía puede ayudar con grabaciones controladas. Déjenme un comentario si esta historia les está enseñando sobre evidencia. Javier fue llevado a custodia. La licenciada Ramírez me llamó 1 hora después. Lo tenemos. La grabación es perfecta. Admite todo. Admite que planea forzar a Mateo si es necesario. Admite que su propio padre abusó de él. Es suficiente para cargos de intento de abuso sexual, grooming y conspiración para cometer incesto. ¿Cuánto tiempo estará adentro? Depende del juez, pero al menos podemos mantenerlo detenido hasta el juicio y usted puede solicitar orden de restricción. ¿Qué pasa ahora? Ahora investigamos, porque si el padre de Javier hizo esto a él, necesitamos saber si hay otras víctimas. ¿El padre de Javier está vivo? Sí. Tiene 88 años. Vive en una casa de retiro aquí en Querétaro. Vamos a hablar con él. 2 días después, la licenciada Ramírez me llamó de nuevo. Su voz era grave. Laura, necesita sentarse para esto. ¿Qué pasó? Hablamos con el padre de Javier, don Ernesto, 88 años, y él confesó todo, sin remordimiento, sin vergüenza. Confesó que abusó de Javier durante meses cuando tenía 18 años. Él y su esposa, la madre de Javier, ambos participaron, y nos dijo que su propio padre le había hecho lo mismo a él cuando era joven. Dios mío, es un patrón generacional, y el bisabuelo abusó del abuelo, el abuelo abusó del padre, el padre planeaba abusar del hijo. 4 generaciones de incesto presentado como educación sexual familiar. La madre de Javier murió hace 20 años. No podemos interrogarla, pero don Ernesto dice que ella participó voluntariamente, que ella también había sido educada por su propia familia de forma similar. Sentí horror puro. ¿Cuántas familias hacen esto? Más de las que querríamos admitir. Sectas familiares de abuso. Presentado como tradición, como amor, como educación, es culto familiar. ¿Don Ernesto será arrestado? Ya lo arrestamos. A sus 88 años probablemente morirá en prisión, pero necesitábamos detener el patrón. ¿Y Javier? Javier está argumentando que él mismo es víctima, que fue programado por su padre, que no sabía que estaba mal. Su abogado está tratando de usar eso como defensa. Pero él planeaba violar a mi hijo. Lo sé, y vamos a asegurarnos de que pague. Ser víctima no excusa convertirse en perpetrador. Durante las siguientes semanas, más información salió a la luz. La investigación descubrió que don Ernesto, el padre de Javier, había abusado no solo de Javier, sino también de 3 sobrinos cuando eran jóvenes, bajo el pretexto de educación. 2 de ellos nunca hablaron, guardaron el secreto durante décadas. Pero ahora, viendo que don Ernesto estaba siendo investigado, encontraron el valor para hablar. El tercero había muerto por suicidio a los 35 años. Su nota decía: no puedo vivir con lo que mi tío me hizo.
Javier también tenía 2 primos que habían sido abusados por don Ernesto. Uno de ellos también había continuado el ciclo. Abusó de su propio hijo y ahora estaba en prisión. Era una red de abuso generacional. Una familia entera podrida desde dentro, presentando incesto como amor, como tradición, como educación. Mientras tanto, Mateo estaba en terapia intensiva. Un psicólogo especializado en víctimas de grooming. Aunque Javier nunca te tocó físicamente, explicó el psicólogo, te preparó psicológicamente durante años. Los comentarios sobre tu cuerpo, las preguntas sobre tu sexualidad, la forma en que te miraba, eso era grooming y habría escalado a abuso físico si tu madre no hubiera intervenido. Mateo estaba procesando. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para que él me viera así? Nada, no hiciste nada. Y Javier fue abusado y programado para ver esto como normal. Y cuando tu madre se casó con él, vio oportunidad. No fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Pero ¿por qué no vi las señales? Porque eras un niño de 5 años cuando entró a tu vida. No puedes culparte por confiar en el hombre que tu madre eligió como padrastro. Las sesiones ayudaron. Lentamente. Mateo empezaba a entender que era víctima, no participante, y yo también estaba en terapia, procesando mi propia culpa. Ni traje a ese hombre a nuestras vidas, le dije a mi terapeuta. Dejé que viviera con mi hijo durante 15 años. ¿Cómo no vi lo que era? Porque era experto en esconder y porque usted confiaba. La confianza no es crimen. El crimen es de Javier, solo de Javier. Pero elegí mal. Eligió basada en la información que tenía. Javier se presentó como buen hombre. Usted no podía saber que estaba planeando. No es psíquica. 3 meses después del arresto, hubo audiencia preliminar. Para determinar si había suficiente evidencia para juicio. Mateo y yo asistimos. Javier fue traído con esposas y uniforme de prisión. Me miró. Yo sostuve su mirada, sin miedo, sin culpa. El fiscal presentó evidencia. Mi grabación, la confesión de don Ernesto, los testimonios de otros sobrevivientes de la familia. El abogado de Javier argumentó: mi cliente es víctima de programación generacional. Fue abusado de niño y enseñado que esto era normal. No puede ser culpado por repetir lo que le enseñaron. El fiscal respondió: Javier Morales no era niño cuando planeó abusar de su hijastro. Era hombre de 65 años, con décadas de vida para aprender que lo que su padre le hizo estaba mal. Eligió no aprender, eligió perpetuar. Eso lo hace perpetrador, no víctima. El juez escuchó todo. Después anunció: hay suficiente evidencia para proceder a juicio. El acusado permanecerá en custodia preventiva. Se emite orden de restricción permanente contra Mateo Hernández. Javier iba a juicio y no podría acercarse a Mateo nunca más. Romper ciclos generacionales de abuso es posible, pero requiere valor y acción. En la siguiente parte les cuento qué pasó en el juicio y cómo Mateo y yo reconstruimos nuestras vidas. Suscríbanse a Relatos de Abuelas. Después de la audiencia, Mateo y yo salimos del tribunal. ¿Está realmente a salvo ahora?, preguntó. Sí, la orden de restricción es permanente. Y va a estar en prisión durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero suficiente. Caminamos hacia el carro en silencio. Mamá, dijo finalmente. Gracias. ¿Por qué? Por creerme, por sacarme, por no dudar ni un segundo cuando te dije que necesitábamos irnos. Por supuesto que te creí, eres mi hijo, pero Javier fue tu esposo durante 15 años y elegiste creerme a mí sobre él. No fue elección difícil. Cuando alguien amenaza a mi hijo, solo hay una respuesta: proteger. Él lloró. ¿Qué habría pasado si no te hubiera dicho? Pero me dijiste, y eso es lo que importa. No, no te dije. Tú descubriste su plan antes de que pudiera hacerme algo.
Exacto, descubrí, actué, y ahora estás a salvo. Eso es lo único que importa. Durante los meses antes del juicio, algo más importante pasó. Nos mudamos. No podía quedarme en Querétaro, no en la misma ciudad donde Javier todavía tenía familia, donde don Ernesto había vivido, en donde todo pasó. Así que Mateo y yo nos mudamos a Ciudad de México. Nueva ciudad, nuevos trabajos, nueva vida. Renté un departamento pequeño. Mateo consiguió transferencia a universidad en CDMX. Yo encontré trabajo como contadora en otra empresa. Empezamos de nuevo. Madre e hijo. Sobrevivientes. 6 meses después del arresto, recibí papeles de divorcio. Javier estaba demandando divorcio desde prisión. Probablemente esperaba que yo peleara. Le dije a mi abogada, no, que tratara de tomar todo. ¿Y qué quiere hacer? Firmar, dar finiquitado. No quiero nada de él, solo quiero que desaparezca de nuestras vidas legalmente. ¿Está segura? Estuvieron casados 15 años. Le corresponde pensión, parte de sus ahorros. No quiero su dinero. Quiero paz. Firmé los papeles. El divorcio se finalizó en 2 meses. Después de 15 años de matrimonio, solo necesité 2 meses para borrar a Javier legalmente de mi vida. Pero borrarlo emocionalmente tomó más tiempo. Porque vivía con la culpa de haber traído a ese hombre a nuestras vidas, de haber confiado en él con mi hijo, de no haber visto las señales durante 15 años. Las señales estaban ahí, le dije a mi terapeuta. Los comentarios sobre el cuerpo de Mateo, las preguntas invasivas, la forma en que lo miraba. Y en el momento, ¿cómo interpretó esas señales? Como padre siendo padre, como padrastro interesado en la vida de su hijastro. Exactamente, porque eso es lo que parecía ser. Javier era experto en disfrazar grooming como cuidado paternal. No puede culparse por no ver lo que él trabajó tan duro para esconder. Pero debía haber sabido... No, debió haber sabido si hubiera evidencia clara, pero no la había. Solo comportamientos que podían interpretarse de múltiples formas. Y usted los interpretó de la forma más inocente. Eso no es crimen, es confianza. Y confiar no está mal. Lentamente empecé a perdonarme, a entender que yo también era víctima. No, víctima de la manipulación de Javier, de sus 15 años de engaño. Y finalmente, 8 meses después del arresto, llegó el día del juicio. Mateo y yo volvimos a Querétaro, por última vez, para ver a Javier enfrentar justicia. El Tribunal de Justicia de Querétaro estaba lleno, no solo por nuestro caso, había otras familias, otros sobrevivientes de la red de abuso generacional de la familia Morales. Mateo y yo llegamos temprano, nos sentamos en la sala de espera, y había un hombre de unos 45 años sentado cerca. Nos miró. ¿Ustedes también son víctimas de los Morales?, preguntó con voz cautelosa. Algo así, dije. Mi esposo es Javier Morales, o era. Planeaba abusar de mi hijo. El hombre asintió con tristeza. Yo soy primo de Javier. Don Ernesto, el padre de Javier, abusó de mí cuando tenía 16 años. Me dijo que era educación familiar. Guardé el secreto durante 29 años, hasta que se abrió esta investigación. Lo siento, dije. No se disculpe. Ni usted detuvo a Javier antes de que pudiera hacerle a su hijo lo que Ernesto me hizo a mí. Usted es héroe. Yo fui cobarde. No fue cobarde, fue sobreviviente. Otros sobrevivientes empezaron a presentarse. Un total de 7 hombres que habían sido abusados por don Ernesto o por otros miembros de la familia Morales durante décadas. Todos guardando el secreto, todos pensando que estaban solos. Pero ahora, con la investigación abierta, finalmente hablaban. A las 9 de la mañana nos llamaron a entrar. La sala era grande, formal, intimidante. El juez, un hombre de unos 60 años, se sentó en su lugar. Javier fue traído con esposas y uniforme de prisión naranja. Se veía más viejo, más delgado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, sin remordimiento.
Caso número 2, 1025-PS-7823, anunció el juez. Estado contra Javier Morales. Cargos: intento de abuso sexual, grooming, conspiración para cometer incesto. ¿Cómo se declara el acusado? El abogado de Javier se levantó. Inocente. Su señoría, mi cliente es víctima de abuso generacional y programación psicológica. No puede ser responsable por comportamientos que le fueron enseñados como normales. El fiscal, un hombre joven pero apasionado llamado licenciado Mendoza, presentó el caso. Su señoría, vamos a demostrar que Javier Morales, a los 65 años de edad, planificó deliberadamente abusar de su hijastro de 20 años, que preparó este abuso durante 15 años, que cuando su esposa se negó a participar y amenazó con proceder de todos modos, y que solo fue detenido por la valentía de una madre que eligió proteger a su hijo. Después presentaron evidencia. Mi grabación fue reproducida en la sala. La voz de Javier llenó el tribunal. Primero necesitamos prepararlo mentalmente. Tú comenzarías. Como su madre, serías la más apropiada. Y si él dice no, entonces tendríamos que ser más persuasivos. Por su propio bien. Vi a los miembros del jurado, sus caras horrorizadas, disgustadas. El abogado de Javier intentó argumentar. Mi cliente fue abusado por su propio padre durante meses. Fue condicionado a ver esto como normal, como educación. No sabía que estaba mal. El fiscal respondió. Javier Morales tuvo 47 años de vida adulta entre el momento en que su padre abusó de él y el momento en que planeó abusar de su hijastro. 47 años para aprender, para buscar terapia, para darse cuenta de que lo que su padre le hizo estaba mal. En cambio, eligió perpetuar, eligió planear, eligió esperar 15 años, el momento correcto para victimizar a un joven vulnerable. Después me llamaron a testificar. Subí al estrado. Juré decir la verdad. Me senté. El fiscal preguntó, «Señora Hernández, ¿cuándo se dio cuenta de las intenciones de su esposo?» «Hace 8 meses. Me lo dijo directamente, que planeaba enseñar sexualidad a mi hijo, que yo debía participar. ¿Y cuál fue su reacción? Horror. Inmediato horror. Le dije que no, que eso era incesto y abuso. Pero él insistió que era educación familiar. ¿Qué hizo usted? Esa misma noche saqué a mi hijo de la casa y al día siguiente fuimos a la policía. ¿Por qué actuó tan rápido? Porque Javier me amenazó. Dijo que iba a educar a mi hijo con o sin mi ayuda. No iba a esperar para ver si cumplía esa amenaza. El abogado de Javier se levantó para contrainterrogatorio. Señora Hernández, usted estuvo casada con mi cliente durante 15 años, ¿correcto? Sí. ¿Y durante esos 15 años, él alguna vez tocó a su hijo de manera inapropiada? No, físicamente no. Pero psicológicamente sí. Hacía comentarios, preguntas invasivas. Miraba a mi hijo de formas que ahora entiendo eran preparación. ¿Pero no había abuso físico? No, porque lo detuve antes de que pudiera escalar. O tal vez, sugirió el abogado, porque nunca hubo intención real de abuso. Tal vez mi cliente solo estaba teniendo pensamientos confusos, resultado de su propio trauma. Su cliente me dijo, no en grabación que iba a abusar de mi hijo con o sin mi consentimiento. Eso no es pensamiento confuso, es amenaza clara. Sin más preguntas. Después llamaron a Mateo. Mi hijo subió al estrado. Con 20 años parecía tan joven, tan vulnerable, pero su voz era fuerte cuando habló. El fiscal preguntó, Mateo, ¿Javier Morales alguna vez te tocó de manera inapropiada? No físicamente, pero había comportamientos que me hacían sentir incómodo. Comentarios sobre mi cuerpo, preguntas sobre si tenía novia, si había tenido relaciones sexuales. En el momento pensé que era interés paternal, ahora entiendo que era grooming. ¿Sabías sobre el plan de Javier? No hasta que mi mamá me sacó de la casa y me explicó. Fue devastador.
darme cuenta de que el hombre que consideré mi padrastro durante 15 años estaba planeando violarme. ¿Cómo te ha afectado esto? Estoy en terapia, tengo pesadillas, tengo dificultad confiando en figuras de autoridad masculinas, pero estoy trabajando en ello y estoy agradecido con mi madre por haberme salvado. El abogado de Javier hizo contrainterrogatorio. Mateo, tú tienes 20 años, eres adulto. Técnicamente, si algo hubiera pasado entre tú y Javier, habría sido entre dos adultos. Objeción, gritó el fiscal. Es mi padrastro. Hay relación de poder inherente. Aceptada, dijo el juez. Reformule. Lo retiro, dijo el abogado. Las víctimas de grooming a menudo no se dan cuenta de que fueron victimizadas hasta años después. Si esta historia les está mostrando cómo el grooming funciona gradualmente, déjenme un comentario. El tercer día de juicio trajeron a don Ernesto, el padre de Javier, 88 años, en silla de ruedas, con oxígeno, pero con mente completamente clara y sin remordimiento. El fiscal le preguntó: «Don Ernesto, ¿es cierto que abusó de su hijo Javier cuando tenía 18 años? No fue abuso, fue educación. ¿Puede explicar? Mi padre me enseñó cuando yo tenía esa edad, y yo enseñé a mi hijo. Es tradición familiar. Los padres enseñan a los hijos sobre sexualidad de forma práctica. Es la mejor manera. ¿Entiende que eso es incesto? Es educación. Llámelo como quiera». ¿Y su esposa participó? Por supuesto. Era su deber como madre. ¿Alguna vez consideró que lo que su padre le hizo a usted era abuso? No. Me hizo un mejor amante, un mejor esposo. Y fue regalo. ¿Y los otros niños? Los primos de Javier, los sobrinos, ¿también los educó? Don Ernesto no mostró vergüenza. Algunos. Los padres me lo pidieron. Querían que sus hijos fueran educados apropiadamente. La sala quedó en silencio. Horror absoluto. El juez preguntó: «Don Ernesto, ¿entiende que está confesando múltiples casos de abuso sexual infantil?» «Estoy confesando educación. Si el mundo moderno llama a eso abuso, entonces el mundo está equivocado». Uno de los sobrevivientes en la audiencia, el primo de Javier que había hablado con nosotros, se levantó. «¡Tú me violaste!», gritó con lágrimas. «Tenía 16 años. Lloré, te rogué que pararas, y me dijiste que era por mi propio bien». «Y mira», dijo don Ernesto con calma, «sobreviviste, te hiciste hombre. Me hiciste trauma. Intenté suicidarme 3 veces. Guardias de seguridad escoltaron al sobreviviente fuera de la sala. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto, había escuchado. Don Ernesto no era educador, era monstruo, y había criado a otro monstruo. El cuarto día, el psicólogo que trataba a Mateo testificó como experto. «El grooming es proceso gradual», explicó. «El abusador construye confianza durante años. Hace comentarios que parecen inocentes, pero están probando límites. Y hace preguntas que parecen interés paternal, pero están recolectando información para futuro abuso». ¿Vio evidencia de grooming en este caso? Absolutamente. Javier Morales pasó 15 años construyendo relación con su hijastro, estableciéndose como figura paternal confiable, y mientras tanto hacía comentarios sobre el cuerpo de Mateo, preguntaba sobre su sexualidad, esperaba el momento en que Mateo fuera adulto para justificar su plan. ¿Mateo estaba en peligro real? Sí. No, si la madre no hubiera intervenido, es altamente probable que Javier hubiera procedido con su plan. Y basado en su amenaza de ser persuasivo, si Mateo decía no, habría sido violación. El quinto día, el juicio terminó. El juez anunció que deliberaría durante 2 días. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida, esperando, rezando, temiendo que Javier pudiera salir libre. El séptimo día, volvimos a la sala. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Se sentó. Abrió una carpeta. El acusado admite su plan. El testimonio de la madre. La grabación donde el acusado admite su plan.
el testimonio del padre del acusado confesando abuso generacional. Hizo una pausa. El abogado defensor argumenta que el acusado es víctima de programación, y es cierto que Javier Morales fue victimizado por su padre, pero ser víctima no excusa convertirse en perpetrador. El acusado tuvo décadas para buscar ayuda, para romper el ciclo, en cambio, eligió perpetuarlo. Además, el acusado no solo planeó el abuso, esperó 15 años, preparó a su víctima durante esos 15 años, y cuando su esposa se negó a participar, amenazó con proceder de todos modos. Eso demuestra intención clara, planificación deliberada y ausencia de remordimiento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Por lo tanto, dijo el juez, encuentro al acusado Javier Morales culpable de intento de abuso sexual agravado por relación de confianza familiar. Además, lo encuentro culpable de grooming durante 15 años y lo encuentro culpable de conspiración para cometer incesto. La sala explotó. Mateo empezó a llorar. Yo lo abracé, también llorando. Los otros sobrevivientes se abrazaban entre sí. «¡Orden!», gritó el juez. «La sentencia será dictada en 2 semanas». Javier fue escoltado fuera de la sala. Mientras pasaba, me miró, con odio puro, como si yo hubiera hecho algo malo, pero no sentí nada, solo alivio. Cuando un depredador es declarado culpable, no solo es justicia para una víctima, es validación para todas. En la parte final les cuento cómo Mateo y yo reconstruimos nuestras vidas después. Suscríbanse a Relatos de Abuelas. 2 semanas después, volvimos para la sentencia. El juez miró a Javier. «Señor Morales, ha sido encontrado culpable de crímenes graves. Durante 15 años no preparó a su hijastro para abuso. Planeó meticulosamente victimizarlo y solo fue detenido por la intervención de una madre valiente. Su argumento de que fue víctima de su padre es cierto, pero eso no excusa sus acciones. Usted tuvo elección. Su padre no le dio elección, pero usted sí tuvo y eligió mal. Por el delito de intento de abuso sexual agravado, lo sentencio a 12 años de prisión. Por el delito de grooming durante 15 años. Lo sentencio a 8 años adicionales. Por el delito de conspiración para cometer incesto, lo sentencio a 5 años adicionales. Total, 25 años de prisión, a cumplirse consecutivamente. 25 años. Javier tenía 65 años. Tendría 90 si sobrevivía la sentencia completa. Probablemente moriría en prisión. Además, continuó el juez, se emite orden de restricción permanente. Javier Morales no podrá contactar a Mateo Hernández nunca, ni directamente ni a través de terceros. En violación de esta orden resultará en años adicionales. Después, el juez se dirigió a don Ernesto, que había sido juzgado simultáneamente. Don Ernesto Morales, usted tiene 88 años. Ha confesado múltiples casos de abuso sexual durante décadas. Ha mostrado 0 remordimiento, 0 comprensión del daño causado. Por sus crímenes, lo sentencio a cadena perpetua. Pasará el resto de sus días en prisión. Don Ernesto no reaccionó. Solo miró al juez con expresión aburrida. Y como si nada de esto importara, porque para él no importaba. Había vivido 88 años sin consecuencias. Había abusado de generaciones sin castigo. Y ahora, al final de su vida, finalmente pagaba. Pero para sus víctimas, este veredicto significaba todo. Significaba que sus voces fueron escuchadas, que su dolor fue validado, que sus historias importaron. Después de la sentencia, los sobrevivientes se reunieron afuera del tribunal. 7 hombres que habían sido abusados por la familia Morales. Más Mateo, que había sido salvado justo a tiempo. Nos abrazamos, lloramos, compartimos números de teléfono, formamos grupo de apoyo. Deberíamos mantenernos en contacto, dijo uno, para ayudarnos mutuamente, para recordarnos que sobrevivimos. Y para asegurarnos, dijo otro,
de que ninguno de nosotros perpetúe el ciclo, de que aquí terminó, con nosotros. Todos estuvieron de acuerdo. El ciclo terminaba aquí, con esta generación, con estos sobrevivientes que eligieron sanar en lugar de herir. Mateo y yo volvimos a Ciudad de México esa noche, dejando Querétaro atrás para siempre, dejando a Javier atrás para siempre. En el carro, Mateo dijo algo importante. Mamá, durante todo esto nunca me preguntaste si yo había querido, porque no importaba. Incluso si hubieras estado confundido por el grooming, incluso si hubieras pensado que querías, habría seguido siendo abuso. Porque Javier tenía poder sobre ti, porque era tu padrastro, porque había estado preparándote durante 15 años. Ningún sí en esas circunstancias es real. Pero yo nunca dije sí, nunca quise nada con él. Pero algunos de los otros sobrevivientes, ellos dijeron que pensaron que lo querían al principio y se sienten culpables. Y no deberían, porque cuando un adulto prepara a un joven durante años, destruye la capacidad de ese joven para consentir. El grooming es lavado de cerebro. No es elección. Gracias por entender eso. Siempre voy a entender y siempre voy a protegerte. Y mientras manejábamos hacia nuestra nueva vida en Ciudad de México, sentí algo que no había sentido en 8 meses. Paz, porque Javier estaba en prisión. Don Ernesto estaba en prisión, el ciclo estaba roto y Mateo estaba a salvo. 3 años después de la sentencia, mi vida es completamente diferente de lo que era hace 4 años. Tengo 65 años ahora. La misma edad que tenía Javier cuando fue arrestado. Vivo en Ciudad de México con una nueva vida, un trabajo diferente, amigos nuevos que no conocen mi historia a menos que yo elija contarla. Mateo tiene 23 años. Se graduó de la universidad hace 6 meses con título en ingeniería. Consiguió trabajo en una empresa tecnológica. Y hace un mes me presentó a su novia. Se llama Andrea. Es amable, inteligente, paciente. Y cuando Mateo le contó sobre lo que Javier planeó hacerle, ella no lo juzgó. Y solo lo abrazó y dijo, gracias por confiar en mí con eso. Javier cumple ahora su 3er año de 25 años de prisión, 22 años más por delante. Nunca lo he visitado, nunca lo visitaré. Esa parte de mi vida está cerrada. Don Ernesto murió en prisión hace un año, a los 89 años, de causas naturales, sin nunca admitir que lo que hizo estuvo mal, sin nunca pedir perdón a sus víctimas. Su funeral fue pequeño, solo asistió un hijo, no Javier, que estaba en prisión, ¿no? Y cuando ese hijo dio el elogio, no mencionó nada sobre el buen padre que don Ernesto había sido. Solo dijo, mi padre fue hombre complicado que hizo mucho daño. Espero que encuentre paz que nunca tuvo en vida. Pero antes de cerrar este capítulo para siempre, hay cosas que pasaron en estos 3 años que necesito contarles. Cosas sobre sanación, sobre perdón, no a Javier, sino a mí misma. Y sobre construir una vida nueva cuando pensabas que era demasiado tarde para empezar de nuevo a los 62 años. 6 meses después de la sentencia, Mateo tuvo una crisis. Yo estaba en el trabajo cuando mi teléfono sonó. Era Mateo, llorando. Mamá, necesito que vengas a casa. Ahora. Salí del trabajo inmediatamente. Conduje a casa. Encontré a Mateo sentado en el piso de la sala, temblando. ¿Qué pasó? Vi a alguien que se parecía a Javier, en el metro, y entré en pánico. Hiperventilación, miedo, como si él fuera a aparecer y terminar lo que planeó. Lo sostuve mientras lloraba. Javier está en prisión. No puede lastimarte. Lo sé, lógicamente lo sé, pero mi cuerpo no lo sabe. Mi cuerpo todavía tiene miedo. Eso es PTSD. Vamos a hablar con tu terapeuta sobre aumentar tus sesiones. Durante las siguientes semanas, Mateo vio a su terapeuta 3 veces por semana en lugar de una. Aprendió técnicas de grounding, aprendió a manejar ataques de pánico. Aprendió que el trauma vive en el cuerpo, no solo en la mente. Y lentamente, los ataques de pánico se volvieron menos frecuentes.
Un año después de la sentencia, algo importante pasó. El grupo de sobrevivientes, los 7 hombres que habían sido abusados por la familia Morales, organizó un evento público. Queremos compartir nuestras historias, me dijeron, para que otras familias sepan que el incesto disfrazado como tradición existe y que pueden romper el ciclo. Hablaron en un centro comunitario. Mateo decidió no participar, todavía no estaba listo, pero yo asistí para apoyarlos. Uno por uno, 7 hombres valientes contaron sus historias, algunos con lágrimas, otros con rabia, todos con verdad. Don Ernesto Morales me violó cuando tenía 16 años, dijo uno, y me dijo que era educación. Durante 29 años creí que era mi culpa, que yo había hecho algo para provocarlo, pero ahora sé, fue abuso. Nunca fue educación. Mi propio padre me entregó a don Ernesto para ser educado, dijo otro. Y cuando lloré, mi padre me dijo que dejara de ser débil, que esto era lo que hacían los hombres de verdad. Pasé 25 años odiándome por no haber sido suficientemente hombre para disfrutarlo. Pero ahora entiendo, los hombres de verdad no violan niños, los monstruos sí. Después de las historias, hubo sesión de preguntas. Una mujer de unos 40 años levantó la mano. Sí, mi hermano actúa extraño con mi hijo de 15 años. Hace comentarios sobre su cuerpo, preguntas sobre su vida sexual. Yo pensaba que era interés de tío, pero después de escuchar sus historias, creo que es grooming. ¿Qué debo hacer? Uno de los sobrevivientes respondió: confíe en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Proteja a su hijo. Ahora, no espere a ver si escala, porque cuando escala, el daño ya está hecho. Pero es mi hermano y su hijo es su hijo. Elija a quien necesita protección, siempre. Vi a la mujer salir de la sala con determinación en su cara y supe que iba a proteger a su hijo, tal como yo protegí al mío. Compartir nuestras historias salva vidas. Expone patrones, rompe ciclos. Si esta historia les ha dado valor para hablar o proteger, déjenme un comentario. Necesitamos más voces. 18 meses después de la sentencia, recibí una carta inesperada. Era de la primera esposa de Javier, la que había muerto de cáncer, o más precisamente de su hermana. La carta decía: estimada Laura, no nos conocemos. Soy hermana de Rosa, la primera esposa de Javier Morales. Rosa murió hace 22 años de cáncer, o eso fue lo que el certificado de defunción dijo, pero yo siempre sospeché que fue suicidio. Rosa tomó sobredosis de sus medicamentos para el dolor. Los doctores dijeron que fue accidente, pero yo encontré una nota que nunca mostré a nadie porque estaba muy avergonzada. La nota decía: no puedo vivir sabiendo lo que Javier es. No puedo vivir sabiendo que su padre hizo lo mismo. No puedo vivir en familia llena de secretos oscuros. Nunca entendí completamente qué significaba, hasta que leí sobre el juicio de Javier en las noticias. Y entonces entendí. Rosa sabía. De alguna forma ella sabía sobre el abuso generacional. Y no pudo vivir con eso. Quiero que sepa. Usted salvó a su hijo. Rosa no pudo salvar a nadie, pero usted sí. Gracias. En Carmen. Lloré cuando leí esa carta, porque Rosa había sido víctima también, víctima del silencio, víctima de los secretos familiares, y había pagado con su vida. Le mostré la carta a Mateo. Rosa sabía, dijo con tristeza, y nadie la ayudó. Nadie podía ayudarla, porque nadie sabía lo que ella sabía. Guardó el secreto, y el secreto la mató. Por eso es importante hablar. Exactamente, por eso estamos hablando ahora. Para que nadie más tenga que morir con secretos. 2 años después de la sentencia, algo más pasó. Escribí un libro. Mi terapeuta me había sugerido escribir como parte de mi sanación. Ponga todo en papel, su historia, sus sentimientos, su viaje. Al principio escribí solo para mí, diario privado. Pero mientras escribía, me di cuenta. Esta historia podría ayudar a otros, otras madres, otros sobrevivientes,
otras familias atrapadas en ciclos de abuso generacional. Así que convertí mi diario en libro, Rompiendo el ciclo, una madre contra el incesto generacional. Lo publiqué de forma independiente. No esperaba que muchas personas lo leyeran, pero se volvió viral en comunidades de sobrevivientes. Vendí 50,000 copias en 6 meses. Recibí cientos de mensajes. Su libro me dio valor para denunciar a mi tío que abusó de mi hija. Su libro me ayudó a entender que lo que mi abuelo me hizo no fue educación, fue abuso. Su libro salvó a mi hijo. Reconocí las señales de grooming a tiempo y supe que todo el dolor, todo el trauma, toda la pérdida tenía propósito. Podía usar mi historia para proteger a otros. Hace 6 meses me invitaron a hablar en Conferencia Nacional sobre Abuso Infantil en Ciudad de México, frente a 500 personas. Estaba aterrorizada, pero Mateo me dijo, «Mamá, tienes que hacerlo. Piensa en cuántas madres están en esa audiencia que necesitan escuchar que está bien elegir a sus hijos sobre sus esposos». Mi esposo de 15 años planeaba violar a mi esposo de 15 años planeaba violar a mi hijo. Esta es mi historia. Conté todo, cada detalle, cada momento doloroso, cada decisión difícil. Y cuando terminé, la sala estaba en silencio absoluto. Después, una mujer en la audiencia se levantó. «Gracias», dijo con lágrimas. Mi cuñado actúa extraño con mi hija. Mi esposo dice que estoy exagerando, que su hermano nunca haría algo malo. Pero después de escuchar su historia, voy a confiar en mi instinto. Voy a proteger a mi hija, aunque eso signifique pelear con mi esposo. Otras mujeres se levantaron también, una por una, compartiendo sus propias historias, sus propios miedos, sus propias decisiones de proteger sobre complacer. Y en ese momento supe, había hecho lo correcto al hablar, porque mi historia daba permiso a otras para hacer lo mismo. Nuestras historias tienen poder. Nuestro dolor puede convertirse en protección para otros. Si esta historia les ha enseñado algo sobre elegir víctimas sobre agresores, suscríbanse a Relatos de Abuelas y compartan este mensaje. Hace 3 meses, Mateo y Andrea me dijeron que se van a casar. Cuando me lo dijeron, lloré, lágrimas de alegría pura. ¿Estás feliz?, preguntó Mateo preocupado. Estoy más que feliz, estoy orgullosa. Oh, de ti, de cómo sobreviviste, de cómo no dejaste que Javier destruyera tu capacidad de amar. Fue difícil, admitió. Al principio tenía miedo de las relaciones, miedo de que alguien me lastimara como Javier planeó lastimarme. Pero Andrea fue paciente y mi terapeuta me ayudó y ahora puedo amar sin miedo. Eso es todo lo que una madre puede desear. La boda es en 2 meses, pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Javier no estará, obviamente, todavía en prisión, con 22 años más por cumplir, y ninguno de los miembros de la familia Morales fueron invitados. Mateo no los quiere ahí. Defendieron a Javier, dijeron que yo estaba exagerando, dijeron que mamá estaba siendo dramática. No merecen estar en mi día más feliz. Tienes razón, completamente. La semana pasada, mientras Mateo y Andrea planeaban la boda, Mateo me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, cuando tenga hijos, si tengo hijos, quiero que seas su abuela, activa, presente. No, porque tú me enseñaste lo que significa proteger, y quiero que mis hijos tengan eso. Me quebré. Sería el honor más grande de mi vida. ¿Y hay algo más?, dijo. Andrea y yo estuvimos hablando. Si tenemos hijos, y si hay alguna vez, en cualquier momento, alguien, no importa quién, que actúe inapropiadamente con ellos, vamos a actuar inmediatamente. No vamos a dudar. No vamos a dar beneficio de duda. Vamos a proteger primero, preguntar después. Exactamente como debería ser. Lo aprendí de ti, porque cuando Javier me amenazó, tú no dudaste ni un segundo. No dijiste, déjame pensar.
No dijiste, tal vez estás malinterpretando. Dijiste, empaca, nos vamos. Y eso me salvó. Haría lo mismo 1000 veces. Hoy, mientras me siento en mi departamento en Ciudad de México escribiendo este final, pienso en todo el camino recorrido. Hace 4 años mi esposo me dijo que planeaba educar a mi hijo, que quería que yo participara en violar a mi propio hijo y que lo llamaba tradición familiar. Esa noche tomé a mi hijo y huimos. Denunciamos a Javier, rompimos el ciclo. ¿Fue fácil? No. Perdí 15 años de mi vida con un mentiroso. Perdí la seguridad de mi matrimonio. Perdí mi casa, mi ciudad, mi vida conocida. ¿Valió la pena? Absolutamente. Porque miro a Mateo hoy, 23 años, graduado, empleado, comprometido, feliz, y sé que hice lo correcto. ¿De qué le diría a otras madres en situaciones similares? Les diría, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. No necesitan evidencia para proteger a sus hijos. Su incomodidad es suficiente razón para actuar. Y si tienen que elegir entre su pareja y su hijo, siempre elijan a su hijo. Porque las parejas pueden ser reemplazadas, los hijos no. ¿Y qué le diría a los sobrevivientes de grooming o incesto? Les diría, no fue su culpa. No importa cuántos años pasaron, no importa si en el momento pensaron que lo querían. Si alguien en posición de poder sobre ustedes, padre, padrastro, tío, abuelo, los educó sexualmente, eso fue abuso, siempre. Y nunca es demasiado tarde para hablar. Nunca es demasiado tarde para buscar justicia. Nunca es demasiado tarde para sanar. He vivido 65 años en esta tierra, 15 de esos años con un depredador disfrazado como esposo amoroso. Pero los últimos 3 años, viviendo con la verdad, viviendo sin secretos, viviendo con propósito, han sido los más honestos de mi vida. Javier morirá en prisión, como debe ser. Don Ernesto ya murió en prisión, sin remordimiento, sin admitir su culpa, pero el ciclo está roto. Terminó con esta generación, con los sobrevivientes que eligieron hablar, con las madres que eligieron creer. Y Mateo está viviendo, amando, prosperando, construyendo vida nueva que no tiene nada que ver con Javier o don Ernesto o su tradición familiar enferma. ¿Completamente sanado? No. El trauma de grooming nunca desaparece completamente, pero está administrado, tratado, bajo control, y eso es victoria. Para las familias leyendo esto, si alguien en su familia, no importa quién, habla sobre educar a los niños sexualmente, denúncienlo inmediatamente. No es educación, es abuso disfrazado. Y si descubren que su familia tiene tradiciones de incesto generacional, rómpanlas. Ahora, no importa cuántas generaciones lo han hecho, termina con ustedes. Porque los niños merecen crecer sin ser violados por las personas que supuestamente los aman. Esta ha sido mi historia. La historia de una madre que eligió proteger sobre preservar, que eligió verdad sobre tradición, que eligió a su hijo sobre su esposo. No me arrepiento, y si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo, porque eso es lo que hacen las buenas madres. Protegen, siempre, sin importar el costo. Gracias por escuchar, gracias por leer. Y si esta historia ayudó, aunque sea a una persona, a proteger a un niño, entonces valió la pena compartirla. Cuídense. Protejan a los vulnerables, crean a las víctimas, rompan los ciclos y recuerden siempre, ninguna tradición familiar vale más que la seguridad de un niño. Nunca,